Hola amiguitos, ¿cómo están? Pues hoy les voy a hablar sobre el patrimonio cultural chileno. En esta presentación hablaré sobre el patrimonio cultural de Chile y sus diferentes formas y en qué consisten. El patrimonio cultural y sus tipos. El patrimonio cultural está formado por todas las creaciones humanas que tienen un valor desde el punto de vista histórico, artístico y científico, que se constituyen en una herencia recibida de nuestros antepasados y que tenemos el deber de preservarlas para las generaciones futuras. ¿Qué es el patrimonio? Es el legado que recibimos del pasado, lo que vivimos en el presente y que transmitimos a las futuras generaciones. El patrimonio. En Chile, durante el periodo colonial, en Chile y en el resto de América Latina, se desarrolló una cultura con base del mestizaje de elementos europeos e indígenas que generaron una identidad particular. Una parte importante de esta cultura perdura en la actualidad. Tipos del patrimonio. Patrimonio natural. Es aquel que forma parte de la naturaleza y que tiene relevancia estética, científica o medioambiental, como las montañas, ríos, lagos, mar, flora y fauna. Patrimonio cultural inmaterial. Corresponde a aquellas expresiones inmateriales de la cultura, como la música, danzas, tradiciones, ritos, medicina tradicional y la religión. Patrimonio cultural material. Corresponde a todas aquellas expresiones materiales relevantes de la cultura, como los restos históricos, las obras arquitectónicas o los monumentos históricos. El patrimonio colonial en la lengua y religión. La lengua y religión son los legados más evidentes de la época colonial. Estos elementos llegaron junto con los españoles y se consolidaron durante dicha época. Adquirieron características propias producto del mestizaje. El patrimonio colonial en la cultura y tradiciones. Las tradiciones nacidas durante la colonia derivan del mestizaje entre indígenas y españoles que aún se mantienen vivas, como la rayuela, la chingana o las payas. También subsistieron unas más antiguas, como las leyendas de los pueblos indígenas o sus prácticas medicinales y fiestas, como el Año Nuevo Indígena. El patrimonio colonial en la arquitectura y el arte. En el siglo XVIII, la gran sismicidad del territorio chileno y los conflictos con indígenas impidieron que se levantaran grandes construcciones. Durante el siglo XVIII comenzaron a constituirse grandes iglesias y edificios públicos, los cuales eran adornados con destacadas obras de arte, principalmente obras y esculturas. Conclusión. El patrimonio cultural es un gran tesoro que nos dejaron nuestros antepasados. Está formado por cosas muy valiosas como los monumentos, tradiciones, danzas y juegos y costumbres que nos cuentan la historia de quienes vivieron antes que nosotros. Debemos cuidar y aprender sobre el patrimonio cultural. Es muy importante porque nos ayuda a entender quiénes somos, de dónde venimos y cómo conversar con estas riquezas para las futuras generaciones. Muchas gracias.